Bienvenidos una vez más a la cripta del reloj. Hoy os traigo relojes que cuando los veas, vas a pensar que alguien se equivocó de dimensión al crearlos. Piezas tan extravagantes que cada una parece diseñada en un universo paralelo, donde las reglas del diseño convencional simplemente no aplican. Esto es lo más raro, lo más maravilloso y lo más absolutamente alienígena que he encontrado en AliExpress. Los relojes van ordenados del más barato al más caro, así que quedaos hasta el final. Todos los enlaces de compra están en la descripción. Imaginad tener un reloj de buceo profesional con una esfera que parece un fragmento del cinturón de asteroides flotando en vuestro brazo. El A10DIV. AD2093 es un automático japonés con movimiento 8-2. 1.5 que late a 21.600 vibraciones por hora. 21 joyas trabajando en sincronía perfecta dentro de una caja de acero, que resiste 200 metros de profundidad. Lleva cristal de zafiro, ese material tan duro que prácticamente no se raya. Un bisel giratorio unidireccional con marcas luminosas BW-U9 que brillan en la oscuridad como constelaciones perdidas, y una correa de acero macizo que le da ese peso satisfactorio en la muñeca. Lo que hace que este reloj parezca de otro planeta es su esfera de meteorito genuino, esas texturas imposibles de replicar llamadas patrones de Widmanstätten que se forman durante millones de años en el núcleo de asteroides. Cada esfera es única, porque literalmente es un trozo del espacio exterior cortado y pulido. El calendario completo añade funcionalidad sin romper la estética alienígena, y cuando le das cuerda automática, sientes ese rotor girando suavemente como si estuviera sincronizado con la rotación de algún planeta lejano. Es uno de esos relojes que cuando lo llevas puesto, la gente se acerca y pregunta ¿qué demonios es esa textura en la esfera? Y cuando les explicas que es meteorito real, se quedan sin palabras. La combinación de resistencia profesional de buceo con material cósmico crea algo completamente fuera de lo común, como si A10DIV hubiera decidido que las esferas terrestres ya no eran suficientes y fueran directamente a buscar inspiración al cinturón de asteroides. Ahora, algo que parece diseñado para medir el tiempo en dos lunas simultáneamente. El Wellimerk doble UM142 tiene una complicación de fase lunar doble, que inmediatamente te transporta a un escenario de ciencia ficción donde observas los ciclos de satélites gemelos. Movimiento mecánico automático de origen chino, que no necesita pilas, solo el movimiento de tu brazo para mantenerse vivo. Encerrado en una caja que resiste 50 metros de agua. El cristal de zafiro protege una esfera sin números donde las dos subdiales de fase lunar son las auténticas protagonistas, mostrando los ciclos completos con ese detalle poético que hace que mires la hora y termines contemplando el cosmos. La correa de acero inoxidable le da presencia sólida mientras que las agujas y marcadores luminosos aseguran legibilidad incluso cuando cae la noche. Lo fascinante es cómo esas dos lunas girando en la esfera crean una simetría hipnótica, como si estuvieras viendo un sistema binario en miniatura. Cada vez que miras la hora, no solo ves minutos y horas, sino también el progreso de esos satélites ficticios, completando sus órbitas. El diseño sin números refuerza esa sensación de estar viendo un instrumento astronómico, más que un reloj convencional, algo que usarías para navegar entre planetas, en lugar de simplemente llegar puntual a una reunión. Cuando alguien lo ve en tu muñeca y nota las dos lunas moviéndose independientemente, se produce ese momento de confusión genuina, donde intentan entender qué están observando exactamente. Wellimerk ha creado algo que técnicamente es un reloj, pero que se siente más como un planetario portátil, una ventana a un sistema solar alternativo que llevas contigo a todas partes. La fase lunar doble no es común, ni siquiera en relojería de alta gama, así que encontrarla en un automático accesible la convierte en una rareza absoluta. Preparaos porque este tiene un movimiento de cuerda manual, con una turbina expuesta, que parece arrancada de un motor de nave espacial. El Ashroodland Pilot ST3620 es un mecánico manual basado en el legendioso calibre Seagull, que requiere que lo des cuerda cada día. Ese ritual íntimo que te conecta físicamente con el mecanismo.
Lleva cristal de zafiro, protegiendo una esfera de piloto con números arábigos enormes, tratados con BG U9 para máxima visibilidad nocturna. Y lo verdaderamente alienígena es esa turbina visible en la parte trasera del movimiento que gira cuando el reloj está en marcha. La caja tiene 12,4 milímetros de grosor y resiste 5 bares de presión de agua, suficiente para salpicaduras y lluvia, aunque no para buceo. Correa de cuero de 20 a 24 milímetros, que le da ese aire vintage de instrumento aeronáutico, pero con un toque futurista por la turbina expuesta. Cuando le das cuerda, sientes cada clic del mecanismo transmitiéndose a través de la corona, y si le das la vuelta, puedes ver esa turbina comenzando a girar como si estuvieras arrancando un reactor en miniatura. El movimiento ST3620 es robusto y preciso, diseñado originalmente para relojes de aviador, pero aquí reinterpretado con esa ventana trasera que convierte la mecánica en espectáculo. Cada vez que miras la hora desde cierto ángulo, captas el destello de esa turbina en movimiento y te recuerda que llevas ingeniería pura en la muñeca. La gente que entiende de relojes mecánicos se queda fascinada cuando les muestras el fondo y ven ese componente girando incansablemente. Rutland ha tomado un diseño de piloto clásico y le ha inyectado ese elemento de transparencia mecánica que hace que parezca tecnología de otra época o de otro mundo. Es como llevar un fragmento de cabina de aeronave retrofuturista directamente en tu brazo, donde función y estética se fusionan en algo completamente fuera de lo convencional. Ahora algo completamente distinto, que parece tallado directamente del cielo nocturno. El Watch Dives doble UD00 03B monta una esfera de aventurina auténtica. Esa piedra semipreciosa con partículas de cobre que crean un efecto de galaxia llena de estrellas brillantes. Movimiento VH31, de barrido de cuarzo que elimina el molesto tic-tac y crea un movimiento fluido del segundero, como si fuera mecánico. 36 milímetros de diámetro. Lo convierten en un reloj compacto, pero con presencia gracias a esa esfera que literalmente brilla con su propia luz interna cuando le da el sol. Cristal de zafiro, correa de acero inoxidable con cierre de pulsera seguro y marcadores luminosos que complementan el efecto cósmico de la aventurina. Existe también versión con lapislázuli, que crea un azul profundo con vetas doradas como un océano alienígena. Lo extraordinario es cómo cada esfera es única porque la aventurina se forma naturalmente y las partículas de cobre quedan distribuidas de manera diferente en cada pieza de piedra. Cuando mueves la muñeca bajo la luz, esas partículas capturan los reflejos y crean destellos como estrellas parpadeando en el espacio profundo. El movimiento de cuarzo VH31 es japonés, preciso, y ese barrido suave del segundero añade refinamiento que normalmente solo encuentras en automáticos mucho más caros. Watch Dives ha conseguido meter una pieza de joyería mineral en un reloj funcional, sin que parezca forzado o kitsch. Cada vez que miras la hora, es como asomarte a una ventana al cosmos, y cuando alguien lo nota en tu muñeca, lo primero que pregunta es si esa esfera es real o impresa. El tamaño compacto de 36 milímetros lo hace versátil para cualquier ocasión, pero esa esfera de aventurina lo catapulta inmediatamente a territorio de conversación. Es un reloj que no grita para llamar la atención, pero cuando la luz le da de cierta manera, se enciende como una nebulosa en miniatura. Imaginad un reloj de buceo fabricado en bronce ZUSN8 que literalmente envejece y cambia de color, con el uso como si fuera un organismo vivo. El Steel Dive, ese de 1975. Ese monta el movimiento automático NH35 japonés, ese calibre legendario de Seiko que encontrás en relojes de 4 cifras, con cuerda manual y función hacking. 300 metros de resistencia al agua certificados. Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos, bisel unidireccional de cerámica o bronce dependiendo de la versión, y 47,5 milímetros de diámetro, con 15 milímetros de grosor, que le dan presencia rotunda en la muñeca. Correa de caucho que resiste agua salada y condiciones extremas sin degradarse. Lo verdaderamente alienígena de este reloj es cómo el bronce ZUSN8 reacciona con tu piel, con el aire, con el agua, creando una pátina única que convierte cada unidad en una pieza irrepetible.
Con el tiempo desarrolla tonos verdes, marrones, azulados, como si el reloj estuviera contando su propia historia a través de su superficie. 2 personas pueden comprar el mismo modelo, y en 6 meses tendrán relojes visualmente diferentes, porque la pátina depende de la química de tu sudor, de dónde vivas, de cómo lo uses. El NH35 late a 21.600 vibraciones por hora, con reserva de marcha de 41 horas, y la función hacking te permite parar el segundero al tirar de la corona para sincronización perfecta. Los números arábigos en la esfera, con material luminoso de alta intensidad, aseguran legibilidad en inmersiones nocturnas o aguas turbias. Steel Dive ha creado algo que técnicamente es un reloj de buceo profesional, pero que se comporta más como una escultura en evolución constante. Cada marca, cada cambio de color, cada área donde la pátina se desarrolla de manera diferente, cuenta parte de tu vida con el reloj. La gente que no conoce el bronce se sorprende cuando ven uno nuevo brillante, y luego uno con meses de uso completamente transformado. Es como llevar un reloj que envejece contigo, pero de manera visible y hermosa, donde el desgaste no es deterioro, sino carácter acumulado. Ahora viene algo que parece diseñado para una expedición submarina, en un océano de otro planeta. El San Martín SN0 129 tiene una esfera completamente esmaltada, que brilla entera en la oscuridad como si fuera radioactiva. Gracias al tratamiento BGW, U-X, uno que cubre no solo los marcadores, sino toda la superficie visible. Movimiento automático, NH35, que garantiza fiabilidad absoluta. 39 milímetros de diámetro, que lo hacen versátil para muñecas de cualquier tamaño. 200 metros de resistencia al agua, con corona roscada y fondo roscado, que sellan la caja herméticamente. Cristal de zafiro, con tratamiento de doble capa antirreflejos, bisel de cerámica o zafiro según versión con inserto, que también brilla completo en la oscuridad, y correa de acero inoxidable con cierre de seguridad de doble pulsador. Lo que hace que este reloj parezca de otra dimensión es ese efecto luminoso total que convierte la esfera en una fuente de luz pura cuando apagas las luces. No son solo las agujas o los marcadores, es literalmente toda la esfera esmaltada, brillando con intensidad que dura horas después de exponerla a luz. El esmalte da profundidad y un acabado vítreo imposible de conseguir con pintura convencional y combinado con el material luminoso BGW. U-X, uno crea ese efecto de portal brillante en tu muñeca. Disponible en blanco con anillo de capítulo naranja o gris con anillo verde, cada versión ofrece un contraste diferente cuando se activa la luminiscencia. El NH35 asegura que vas a tener precisión de entre -10 y +30 segundos al día, sin necesidad de pilas jamás. Cuando estás en completa oscuridad y miras tu muñeca, es como tener un pequeño sol artificial brillando ahí, suficientemente intenso para iluminar ligeramente tu entorno inmediato. San Martín ha llevado la funcionalidad de legibilidad nocturna a un nivel casi excesivo donde el reloj se convierte en fuente de luz ambiental. La gente que ve este reloj brillar por primera vez genuinamente no puede creer la intensidad del efecto luminoso, porque están acostumbrados a pequeños puntos brillantes en agujas y marcadores, no a una esfera entera radiante. Es un reloj que cumple su función de herramienta de buceo profesional, pero que visualmente pertenece a alguna misión submarina en Europa, la luna helada de Júpiter. Y llegamos al más caro, al más extravagante, al que parece forjado en los talleres de alguna civilización antigua que dominaba metales imposibles. El Eipose 9 Idaho lleva caja de bronce auténtico que va a desarrollar pátina única con el uso, creando ese efecto de reliquia, encontrada en alguna excavación arqueológica de un futuro alternativo. Movimiento PT5000, que es prácticamente un clon del ETA, 2824 suizo, el calibre que encontrás en marcas de lujo, con cuerda manual, cuerda automática, función hacking y precisión de cronómetro. 20 bares de resistencia al agua que son 200 metros, suficiente para buceo recreativo serio, con cristal de zafiro protegiendo una esfera sin números que enfatiza la elegancia atemporal. Correa de cuero, que contrasta perfectamente con el bronce y le da ese aire de instrumento vintage, pero con alma contemporánea.
El PET 5000 es un movimiento de 28.800 vibraciones por hora, más rápido que el NH35, con reserva de marcha de 38 horas y acabados que rivalizan con calibres suizos originales. Lo que convierte este reloj en algo verdaderamente de otro mundo es cómo el bronce de la caja interactúa con el diseño de edición limitada para crear una estética que no pertenece a ninguna época específica. Parece simultáneamente antiguo y futurista, como si fuera un artefacto recuperado de alguna línea temporal alternativa donde la humanidad tomó un camino tecnológico diferente. El bronce va a oxidar, va a cambiar, va a contar la historia de cada aventura que vivas con él puesto. Y Pose 9 y DAO han construido algo que técnicamente es un reloj, pero que se siente más como una pieza de joyería masculina con propósito funcional. Cada elemento está cuidadosamente equilibrado. El bronce que evoluciona, el movimiento de alta gama que late con precisión suiza, el cuero que envejece junto con el metal, la resistencia al agua que te permite llevarlo a cualquier parte sin preocuparte. Cuando lo llevas puesto y alguien que entiende de relojes lo nota, su reacción es inmediata, porque reconocen que no están viendo algo común. La combinación de materiales nobles, con movimiento superior, y diseño sin concesiones a tendencias pasajeras, crea un reloj que va a seguir siendo relevante dentro de décadas. Es el tipo de pieza que compras una vez y termina contando tu historia a través de su superficie cambiante, donde cada marca de pátina es un recuerdo y cada tonalidad nueva es un capítulo. Esto es solo el principio. Hay relojes mucho más raros esperando en AliExpress y os los vamos a traer todos. Todos los enlaces están en la descripción y en el primer comentario. Id a verlos con calma, porque cada uno de estos relojes merece que os detengáis en los detalles. Dejad en comentarios cuál os ha volado más la cabeza. Si la esfera de meteorito, las dobles lunas, la turbina expuesta, la aventurina galáctica, el bronce que envejece, el esmalte que brilla completo, o ese bronce de edición limitada con movimiento casi suizo. Hasta la próxima.